La 1 de la tarde con 2 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí don Rodrigo Guevara, nuestro compañero periodista, nos tenía los detalles respecto a lo que pasó con esta nueva encuesta del CIEP, que se hizo público, por cierto, unos minutos después del debate Repretel y Monumental. Así es que hoy tenemos un doble desafío. Y el doble desafío es que necesitamos analizar la encuesta y necesitamos analizar el debate. Y no son consustanciales, es decir, los resultados de la encuesta no incluyen el debate de ayer ni el debate de antier tampoco, donde pues claramente se dieron intercambios interesantes. Primero, como director de Noticias Repretel, quiero agradecerle a todas las personas que siguieron los debates. Vean, no hay un debate más visto que este. Y eso, por supuesto, nos hace sentir muy orgullosos porque cuando uno hace una apuesta como la que hicimos, de un intercambio muy rápido, que mantuviera la atención siempre, y porque teníamos la firme creencia editorial que era momento que las candidaturas se diferenciaban, la audiencia nos dio la razón. En el sentido de que ayer, por ejemplo, estábamos quintuplicando el que seguía en rating de nosotros. Nadie ha tenido, por supuesto, tanto rating como el debate de ayer. En redes sociales no hay un debate que le haya ganado a este y realmente eso nos hace sentir muy felices, muy complacidos, muy agradecidos con ustedes, porque el debate de ayer no era el último debate, pero sí se convirtió en el debate final. Ayer era el debate final, aunque no sea el último debate. Argentina Artavia está conmigo, politóloga, Cristian Bonilla, que es el vicerrector de Innovación de la Universidad Latina, y Mario Quiroz están con nosotros hoy, justamente para analizar el debate y la encuesta. Las damas primero, Argentina, gracias por estar con nosotros. ¿Qué te pareció el ejercicio de ayer? Desde el ejercicio hasta, por supuesto, la participación de las candidaturas. Muchas gracias por la invitación primero, y es un placer siempre compartir con los caballeros acá algunas de las apreciaciones de ese ejercicio, que cuando empezaron a explicarlo, yo dije, ¿qué es esta locura? ¿Verdad? Porque implica, y mis felicitaciones al equipo, porque no solamente el manejo de cámaras, ¿verdad?, para que se viera lo que tenía que verse, sino también ese ejercicio del control del tiempo de parte tuya, Randall, y de Febe, y además del orden, ¿verdad? ¿Quién le pregunta a quién tiene la réplica, quién la contrarréplica? Aquello fue una locura desde fuera, ¿verdad? Porque requería no solamente preparación, sino también ese cuidado de no brincarse a nadie, ¿verdad? Y que todas las candidaturas tuvieran la posibilidad, además, de presentarse en un espacio que, a pesar de lo controlado que estaba, les permitió esa libertad de poner los temas, de contradecir, de replicar, y eso me pareció oportuno. El escenario impecable también no distrajo, se podían ver todas las candidaturas muy bien posicionadas, y entonces eso también pues facilitó también desde la observación los tiempos. De manera preliminar, en esta primera intervención, yo diría que la metodología, a pesar de que, y la duración, ¿verdad?, pudo haber sido un poco complicada, porque ya las candidaturas se les ve en los rostros el cansancio, sí, ¿verdad?, del tiempo que ha transcurrido y de lo que falta tampoco. Además, para terminar, se ve que hay un cansancio evidente, sobre todo en algunas candidaturas más que en otras. Diría que de esta primera intervención me gustaría rescatar esa metodología que permitió el intercambio más franco, la diversidad de temas, también esos mensajes, ¿verdad?, la pregunta de a quiénes les hablaron cada una de estas candidaturas, y si les permitió, con lo que señalaban, mover a las personas que todavía se encuentran indecisas, pero además también reforzar a sus públicos. Y de ahí entonces también cómo optimizar las estrategias de cara a lo que viene. Ya falta muy poco, y eso es de lo que yo puedo rescatar de este comentario inicial de qué me pareció el formato y cómo
cómo vi a esas candidaturas de paso. Sí, gracias Argentina. Mario, voy a brincarme quizá un momento por un orden lógico. ¿Qué te pareció a vos? Porque también había varias cosas que para nosotros era importante, espero que haya sido también para la audiencia. Uno, requería una atención y una concentración absoluta de las candidaturas. ¿Okay? Segundo, dimos un mensaje inicial donde los invitamos a que pudieran ser cruelmente despiadados desde lo político, pero recordarles que tenían una responsabilidad con la audiencia. ¿Okay? Y tercero, quisimos hacer una moderación muchísimo más relajada, en el sentido de que el tiempo, por ejemplo, no era un fin en sí mismo, sino era simplemente, digamos, como una herramienta para darle orden, pero que lo verdaderamente valioso no estaba en el manejo del tiempo, sino en el contenido de sus palabras, Mario. Sí, Grandal, muchísimas gracias y un saludo para Argentina, Cristian y todos los que nos están viendo. El debate, el formato a mí me gustó, lo definiría como un debate de contraste rápido, ¿verdad? Pero progresando, Randall, sobre lo que hablamos ayer en Matices, ¿verdad? Esto implicaba una estrategia muy particular de las candidaturas. Tenían que ver quién lograba imponer un marco simple en cada pregunta, quién sobrevivía al cara a cara, por lo menos, porque iba a tener caras a caras con todos, ¿verdad? Y quién salía con una reafirmación de su personaje político, el que ha vendido durante toda la campaña clara. Y en eso creo que implicaba que las candidaturas trajeran muy bien definido, como no había bloques temáticos, que eso era un reto, ¿verdad? Que de los debates normales dice, bueno, va a haber un bloque sobre educación, sobre... ellos tenían que tener muy claro qué querían sacar de esos intercambios, y me parece que fue un ejercicio, desde mi punto de vista, muy rico, en el sentido de que logramos ver a candidaturas que creo que ha sido, esto hay que reconocérselo a los medios, han habido muchos formatos que los han sacado de la zona de confort tradicional, y ayer los vimos, tenían cada uno que establecer siete estrategias distintas, dependiendo con quién estuvieran hablando, y me pareció interesante cómo vimos candidatos más cansados, más relajados. Sigo insistiendo, don Ariel es el que me parece que en esta lógica es el que trae su estrategia más clara y la ejecuta con más soltura que todos. Y creo que felicitar a la producción, Randall, porque creo que fue el debate de verdad de esta semana y de la campaña, última semana de cara a las elecciones. Sí, yo por eso les decía ahora que, bueno, no es el último debate, claramente, pero es el debate final, me parece a mí, en términos de contenido y de debate. Cristian, buenas tardes. ¿Cómo recibió las redes sociales el ejercicio de ayer? El ejercicio y a las candidaturas, Cristian. Sí, muy importante, precisamente porque el formato también está pensado para transmitirse por redes sociales, y entonces esto da un componente también especial, porque ya sabemos, ¿verdad?, que las personas se sientan a ver televisión tradicionalmente o están en otra cosa y finalmente tienen sus dispositivos precisamente revisando qué está pasando con el debate. Y la verdad es que desde ayer en la noche, incluso desde la previa, ya estaba el trending topic del debate de Repretel o debate total, un poco como se estuvo moviendo en redes sociales, y nos deja algunos datos sumamente importantes, sobre todo porque cuando uno ve la cantidad de dispositivos conectados, y ahorita los podríamos dimensionar para ver qué significa esto, nos dice que hay un nivel de atención importante precisamente a nivel digital de la discusión política. Llegamos a tener en algún momento dado un pico de 75,000 dispositivos conectados, y eso, ¿verdad?, cuando uno dice eso es mucho, es muy poquito, pero ahí somos 1 millón ¿verdad? Tenemos muchos millones de dispositivos, eso es muy poquito. Pero, por ejemplo, para dimensionarlo, la transmisión, por ejemplo, más grande que ha tenido la administración Chávez Robles, que siempre, ¿verdad?, a nivel de política es el que había dominado de alguna otra manera esas transmisiones, había llegado a un pico máximo casi de 18,000. Okay. ¿Verdad? Entonces uno dimensiona esta digamos, conferencia de prensa de 18,000 dispositivos, que es la máxima del pico, versus 75,000 dispositivos. En este caso, estamos dimensionando precisamente un nivel de atención mucho más alto, porque precisamente hay mucha gente viéndolo por televisión normal.
Entonces, esto le suma importante. Y en promedio se mantuvo casi 57,000, llegando casi a los 58,000 dispositivos, que también es complicado en digital porque la gente es muy dispersa y se conecta un momentito y se salen. Sí. Pero mantener 58,000 prácticamente dispositivos es bien complicado, y sobre todo por la duración, que es atípico totalmente de lo digital, y aún así la gente se mantuvo ahí. Entonces nos pone en un primer marco un nivel de tensión muy importante, y mucha gente, por supuesto, comentando de esto en redes. Bueno, y determinado por el formato. Eso es lo que te iba a decir, porque ni la audiencia, o sea, ni los que estábamos viendo sabíamos quién le iba a preguntar a quién, o sea, cuál era el turno, quién seguía, sino que ni siquiera las mismas candidaturas, ¿verdad? Porque yo decía, ahora a quién le toca el turno. Claro. Y como bien decía Mario, como no teníamos tampoco bloques temáticos, que decíamos, bueno, tal vez aquí puede que alguna candidatura tenga sea más débil que la otra, sí, o un desempeño mejor, ahora sí en esto es más fuerte, tal o cual, no sabíamos. O sea, ese factor sorpresa en quién es el que sigue, quién le va a preguntar a quién, creo que nos hizo mantenernos, a pesar de la duración, un poco cansada, hay que decirlo también, de 3 horas muy intensas. Por suerte las pausas también, como para decir, nos vamos a levantar porque aquí no va a pasar nada. Las pausas eran para ellos, de hecho. Claro, pero sí fue interesante en el sentido que logró mantener el interés precisamente sin poder predecir quién era el que seguía. De hecho, les voy a contar a ustedes y a nuestra audiencia, ellos sí sabían quién seguía, porque hicimos una reunión donde se hizo una rifa de todo el orden. Fue una reunión larguísima, por cierto, pero ellos sabían cuál era el orden. Lo que pasa es que no sé si alguno, no vi los papeles que tenían, no vi si alguno tenía el orden, digamos, si era un orden larguísimo, eran 56 intercambios. Pero bueno, más allá del formato, yo le voy a pedir a mi equipo de producción, tenemos listo el momento de la noche, porque vea, el debate tuvo picos en audiencia, tuvo picos claramente en redes sociales, pero hay un momento, un intercambio que se llevó, digamos, la atención. Tanto que las 2 candidaturas involucradas en el intercambio subieron por aparte los videos. Y a mí me sorprendió porque yo tenía gente que decía que don Ariel había sacudido a doña Laura en el intercambio, y tenía gente diciendo en redes sociales que doña Laura había sacudido a don Ariel en el intercambio. Y curiosamente hoy en la mañana me encuentro las redes sociales de don Ariel subiendo ese video y las redes sociales de doña Laura subiendo exactamente el mismo video. Tenemos listo el intercambio a Ariel Robles y Laura Fernández, porque fue muy interesante y me parece además muy productivo que nuestros analistas hoy nos cuenten sobre ese intercambio que, entiendo yo por lo menos, fue el más caliente de la noche. Mario, no sé si estás conmigo, ¿fue el más caliente de la noche? Sí, a mí ese y el de don Ariel y de doña Claudia para mí fueron los que para mí fueron más interesantes, porque conforme lo conversábamos ayer, Randall, digamos, un intercambio entre don Ariel y doña Laura era esperable, y sí, es el de doña Claudia, don Ariel y doña Claudia, ayer habíamos hablado vos y yo de que no había habido mucha diferenciación entre ellos, entonces eso me llamó la atención de que sí hubo un intento ahí de don Ariel de marcar la cancha de diferenciación. Sí, lo había dicho en un programa con Argentina, y lo había dicho en un programa con Mario. Yo estaba deseando que el espíritu de la Madre Teresa abandonara a las candidaturas, y ayer abandonó el cuerpo de don Ariel, ¿verdad? Porque arrancando, sí, le dio a doña Claudia, que yo no sé si se lo esperaba, ¿verdad? Incluso hay un gesto que no sale en cámaras porque está detrás estaba hablando otro candidato, pero después de que don Ariel y doña Claudia tienen el intercambio, don Ariel les tira la mano a doña Claudia. Vamos como diciéndole, sorry. Como cuando uno hace una falta jugando. Que me dice sorry. Sí, como diciéndole sorry. ¿Para vos fue el momento más caliente, Cristian? Bueno, es de lo que más se ha viralizado precisamente a partir del debate, porque nuevamente en digital lo que permite es que la gente tome esos 20 segundos o el minuto 30 de este intercambio, y es el que más se ha viralizado en este momento. Además de algunos otros momentos también en digital interesantes, por ejemplo, el de don Juan Carlos Hidalgo sacando el panfleto, ¿verdad? Que este es un momento ya icónico, y lo vamos a hablar en términos también digital.
es ya un meme en este momento, don Juan Carlos Hidalgo como candidato a partir de sacar precisamente este panfleto, y la gente en digital pues también reacciona. ¿Y qué han puesto en lugar del panfleto? Todo lo que ustedes se pueden imaginar. Es Pero el listerine de esta campaña. El panfleto, sí. ¿Verdad? Yo vi el meme de sí. Pisa con Juan Carlos. Abrazándolo, Sí, ¿verdad? Exactamente, claro. entregándole la estafeta, ¿verdad? Sí, de sí, este sí. momento también viral, y es precisamente la dinámica de lo que sucede al final también con los debates, que la gente pues aprovecha estos espacios, no solamente para intercambiar ideas, discutir, pelearse, sino también para compartir este tipo de elementos también. Sí, Argentina, ¿vos qué te pareció ese intercambio? Yo había notado ese mensaje tuyo del cruelmente despiadados en lo político, y había notado que había 3 candidaturas que se habían aprovechado de esa licencia que les diste. Eli Feinsack, que tuvo algunas, ¿verdad? Algunos filacillos, Natalia Díaz, que también estuvo particularmente agresiva ayer, ¿verdad? Y Eli Feinsack tratando de hacer críticas fuertes, no solamente hacia Natalia Díaz, hablándole de ese, qué podía hacer ella, siendo además parte del gobierno, y ella no logró desmarcarse, y el otro, una crítica muy fuerte a Laura Fernández, ¿verdad? También, ¿qué va a hacer usted que no signifique el ser continuismo de o ser la candidata del presidente, ¿verdad? Y el otro, tengo precisamente a don Ariel Robles, y anoté, y es lo que siempre se agradece de candidaturas en medio de debates que a veces son como pesados, como densos, y él tiene la fisga, él tiene la picardía, por eso es que sorprendió ese punto. Yo también lo señalaría como ese punto de confrontación, porque diría que fue el único que puso en jaque, por lo menos de lo que se vio en televisión, a Laura Fernández, porque ella se quedó de entrada como, ¿y a este qué le pasa? Incluso le dice, ¿qué es esa pregunta? Don Ariel, ¿verdad? Lo confronta directo, pero se nota que la descolocó, porque ella no estaba esperando que toda esa introducción de él diera, ¿verdad? Sí. Como consecuencia esa confrontación directa, y además en la réplica le dice, espero que sea consecuente y que pueda, ¿verdad? Que pueda tomar una decisión al respecto de esa candidatura. Era esperable. Yo cuando estaba viendo la pregunta de don Ariel, yo dije, ¿de quién será esto que se lo va a sacar ahorita? Exacto. Digamos, creo que todos era como lo esperamos. previsible, exacto. Vean, a mí desde ayer me han dicho chavista y canalla en términos iguales. ¿Sí? Entonces, a la hora de escoger cuál era la inserción que íbamos a usar, me llamó la atención que las 2 candidaturas rajaron sobre este segmento. Entonces yo dije, bueno, ahí está. Doña Laura dice que fue espectacular para ella, don Ariel dice que fue espectacular para él. Veámoslo. ¿Qué piensa usted de un hombre que diga que es una relación sexual normal que un hombre se meta, viole a una niña de 14 años? Francamente, qué bajeza de pregunta. Mire, yo pienso en mi hija Fernanda y en el montón de niñas y mujeres de Costa Rica que han sufrido violencia sexual. O sea, ¿qué quiere que voy a pensar, Ariel? Y evidentemente me duele muchísimo como mujer, como mamá, como hija, como esposa. Espero que sea implacable, doña Laura, porque el que dijo que es una relación sexual normal es José Miguel Villalobos, el candidato a diputado que usted lleva por Alajuela. Defensor de narcos, defensor de lavadores de dinero, defensor de feminicidas. ¿Cómo cree que se sentía? Así como usted acaba de expresarlo, se sentía la mamá de esa niña ante este caso. Y usted, ese señor que dijo eso, lo lleva hoy de candidato a diputado. Pídale la renuncia. Mire, Ariel, si usted tiene alguna denuncia que presentar contra alguna persona, vaya y la presente. Ganó el debate. Argentina, ¿quién ganó el debate de ayer? Yo no suelo decirme decir en los uno. Debates quién ganó o quién perdió. Tendríamos que entrar a definir cuál es el comportamiento de cada una de las personas, sí, de cada una de las personas, y a quién le habló, y si ese mensaje fue directo o no. Te lo voy a poner diferente entonces, vamos a ver. Asumamos que los 8 entraron 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Okay? ¿Quiénes terminaron de 0 para arriba y quiénes de 0 para abajo? De 0 para abajo, me parece que Álvaro Ramos se mostró tímido,
había algunas propuestas y críticas que las esbozó, creo que le faltó contundencia. Un Fabricio Alvarado que cumplió porque no se salió de su guión, le habló a su gente, ¿verdad? Probablemente para él fue un debate en el que logró... Empate, sin daño. Exacto, no tuvo daño. Me parece además también que la propia Laura Fernández también salió intacta, digamos. En cero. Si entró en cero, sí, salió en cero. Sí, porque yo creo que le habló a su gente en el lenguaje que acostumbra hablar. Claro, entonces, incluso le dijo a los otros, yo no vengo a debatir ni a discutir con ustedes, sino con la y gente. Directamente le hablaba, es que ustedes costarricenses esta cosa, creo que cumplió es con lo que el hace guión. Es lo que hace Chávez, pero entonces vamos Sí, a ver. correcto. Ramos de cero, digamos, perdió. Pero no perdió el debate, si entró con cero, bajó Digamos o que quedó en cero. yo hubiera esperado que... No ganó mucho. Sí, yo hubiera esperado que hubiera tenido un desempeño mucho más relevante, Ajá. tomando en cuenta que tenía a otras 7 candidaturas de la que podía además diferenciarse de manera positiva, sabiendo que falta además tan poco para el día de la elección. Natalia. Natalia me parece que innecesariamente agresiva porque no logra tampoco diferenciarse tanto de ese bloque liberal del que ella dice pertenecer. Ni salirse del oficialismo. Ni salirse del oficialismo porque tampoco pudo desapegarse de esto o desmarcarse del gobierno en ese enfrentamiento que hace Eli. ¿Quién empieza como a aprovechar el espacio? Eli Feinsack, me parece. Muy tarde, tal vez. Tarde, sí, por supuesto, pero tampoco es que ha estado invitado a todos los debates. Así es. Creo que de las últimas veces que lo he visto, el de ayer fue un mejor desempeño para Eli Feinsack. Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos Hidalgo lo sentí ayer cansado. Se veía a ratos, ¿verdad? Creo que este agotamiento de tanta exposición, ¿verdad? Sin embargo, tiene mucha claridad también cuando lograba conectar con ese mensaje y las propuestas que él tiene, me parece que fue muy claro. Claudia. Claudia creo que recibió algunos golpes, ¿verdad? Que no terminan de aclarar ese pasado, ¿verdad? Y esa vinculación con el gobierno de su esposo. Yo hubiera esperado, por ejemplo, que en la pregunta que Laura Fernández le hace de esa caracterización, ¿verdad? Cuando habla de apagón educativo, de que hay una serie de críticas que se le hacen al gobierno, yo esperé que doña Claudia dijera, me está describiendo a su gobierno, ¿verdad? Del que usted forma parte, pero le faltó como esa chispa que sí tiene Ariel, ¿verdad? Que tiene la capacidad de buscar o de rebuscar esa respuesta o esa réplica que lo posiciona. Ariel me parece que es un tipo que sigue generando espacios, que los aprovecha, que le habla a su público, pero que más allá del público tiene además propuestas claras, ¿verdad? Para ir capturando a tanto a las personas indecisas como a esas otras personas que están como moviéndose de un lado a otro y que no saben todavía si Ariel Robles es una buena alternativa. Creo que él aprovechó muy bien anoche el espacio y la metodología que les ofreciste, ¿verdad? Para poder no solamente posicionar temas, sino también para hacer críticas específicas en cuanto a la participación de las diferenciación. Candidaturas. Mario, ¿vos cómo lo viste? Te pregunto de cada uno en el mismo ejercicio que acabas Tal vez lo voy a hacer distinto. Sí. Siguiendo lo que habíamos conversado ayer, Randall, yo lo dividiría en grupos y por objetivos de lo que tenía cada uno que buscar. Teníamos una candidata que va liderando las encuestas. El objetivo de ella era no brillar, sino, digamos, no perder, porque era obvio que la iban a venir, es la que va adelante, es lógico que todos le van a preguntar duro, porque uno de los objetivos de la oposición es quitarle oxígeno para que no gane en primera ronda. Entonces eso era lógico. Y creo que ella salió con la menor cantidad de heridas posibles, al nivel que me atrevería a decir que, como coincido con Argentina, que para su base creo que cumplió y no
y no ocurrió nada ayer que le haga que esa base se erosione. Después hay un segundo grupo que yo diría que es el de los retadores, que son don Álvaro, doña Claudia y don Ariel, ¿verdad? Esos necesitan como contraste fuerte, ¿verdad? Momentos virales, incomodar a doña Laura, ¿verdad? Porque lo que tienen es que obligarla a que explique, a que justifique, a que se defienda. De los tres creo que don Ariel fue el que lo hizo. Curiosamente no es el que le está yendo mejor en las encuestas, pero bueno, No, creo que fue el que lo hizo. Doña Claudia creo que en uno de los cara a cara, cuando le preguntaron, creo que no salió tan bien con doña Laura. Y don Álvaro ayer creo que siguió con la línea que lo he visto en los últimos debates de llegar a ser el que propone, muy técnico, pero no contrasta, y de nuevo Pero le alcanza. ese es el problema, porque van de segundos y además... Pero Mario, y yo nada más agregar algo muy rápido, creo que Álvaro venía con un objetivo de plantearse como muy conciliador, como una persona, digamos, que los demás pelean, pero yo estoy muy tranquilo, y yo creo que eso le bajó, digamos, un poco como esto que indicaba Argentina, Bueno, digamos, es que, esa intensidad que se necesita. Claro, Es el estilo de Luis Guillermo Solís. por eso, pero entre los retadores, acordémonos que hay otra pelea pactada entre ellos. Pues tal, quitarle oxígeno a doña Laura, pero entre ellos tienen que ver, en caso de que no haya segunda ronda, quién se posiciona. Y ahí creo que viendo el debate específicamente, creo que el que salió mejor para mí de ellos fue don Ariel, que de nuevo tiene una estrategia de debate muy consistente. Y después hay un grupo que serían doña Natalia, don Eli y don Juan Carlos, que es el de los que están buscando sobrevivir. Y eso es lo que necesitaban ayer en el debate, era una buena pregunta, un choque, lo digo en el buen sentido, igual que dijo Randall ayer las frases, políticamente lo digo, porque tienen que generar visibilidad, porque la otra pelea que está entre ellos es sobrevivir en diputaciones. El PLP tiene que sobrevivir en diputaciones, doña Natalia, y ahí creo que de los tres, don Eli y doña Natalia no hay nada hoy que uno diga qué me quedó del debate. Y don Juan Carlos, coincido, ahora que lo dice Argentina, coincido con él, no lo vi tan bien como en los debates, y sí puede ser un poco ya de cansancio acumulado por el trajín de la campaña. ¿Y dónde colocas a Fabricio Alvarado? Bueno, Perdón, ¿en cuál grupo? Fabricio lo busco en ese que busca sobrevivir, porque tiene, también lo que tiene es que, aquí hay candidaturas que están buscando defender su presencia legislativa. Porque necesitan además deuda política, digamos, claramente. Cristian, déjame mostrar unos gráficos del estudio que hizo justamente la Universidad Latina respecto a ayer a la comunicación digital. Primero, me gustaría ver, ese es un tema de interés de nosotros, y es los dispositivos conectados por debate. ¿Verdad? Entonces ahí están todos los debates que han pasado, y está repleto el debate de ayer con más exposición que todos los demás en orden. A mí me encanta saber que tantos debates tenemos exposición, pero bueno, indudablemente el debate de ayer era un debate muy importante. Yo cuestiono también a los equipos de campaña que mandan a los candidatos a todos los debates, porque claramente cuando llegan al debate más importante o a uno de los debates más importantes la última semana llegan cansadísimos. Eso es como poner como que Cartago juegue contra Guadalupe, ponga la titular, y la semana siguiente o el domingo siguiente juegue contra Alajuela. Voy al siguiente, uno guarda los titulares, voy a ir al siguiente gráfico. Y aquí, Cristian, es lo que las redes dijeron de cada candidatura durante el debate. Sí, y un poco para aportar también al tema de quién ganó. Para efectos de digital hay dos grupos, unos que tuvieron mayor visibilidad: Laura, doña Claudia, Álvaro y Fabricio y Ariel, Natalia, Eliezer y Juan Carlos Hidalgo. Realmente pasaron desapercibidos ellos tres. Entonces son estos dos grupos, unos que van moviendo realmente la aguja de la conversación, y un poco el sentimiento lo que nos va diciendo es que en general los candidatos que van generando más volumen de esa conversación, pues van generando también fricción.
las franjitas, o ahí, más bien estas columnas rosadas, son el comentario negativo, precisamente de las personas. Todos tuvieron más negativos que positivos. Más negativos, ¿verdad? Pero también nos habla, Randall, a estas alturas de la campaña, precisamente de eso, digamos, y lo hablaba con Mario previamente a la entrevista. Sí, me dieron por cada comentario positivo, tengo 3 o 4 negativos, pero bueno, sumé 1 positivo, claro, ¿verdad? Y entonces cuando usted va sumando, ¿verdad?, apoyos, aunque sean ahí poquitos, empieza a conformarse de alguna otra manera esa base. Y esa es esta primera foto de estos 4 que lideraron pues muchísimo. Cuando uno ve la siguiente gráfica, ahí es donde uno ve las proporciones, particularmente de eso. Perdón, Cristian, Laura Fernández, Claudia Dobles, Álvaro Ramos y Fabricio Alvarado, ellos 4 acapararon la reacción en redes. Correcto, sí. Incluso Ariel un poquitito, ahora lo vamos a ver, y el contraste es abismal cuando uno ve sobre todo la siguiente. Póngale atención al tele usted que nos está viendo. Ya vamos a cambiar la otra para que usted vea el contraste. Vea, esta es la primera. Laura, Claudia, Álvaro, Fabricio. Vamos a la que sigue. Y ahí es donde se ven las proporciones precisamente de eso, de la conversación, ¿verdad? Entonces, esto otra vez no significa ya los votos inmediatamente, no. Pero se ve de quién están hablando, y las proporciones para Natalia, don Eliezer Feinsack, don Juan Carlos, es que básicamente pasan un poco desapercibidos en presencia en comparación con todo el resto, que es donde está la gente discutiendo, hablando, criticando. Admito que me sorprende Ariel Robles, ahí, admito, porque yo pensé que iba a ser mucho más protagonista en redes, porque fue protagonista en el debate. Sí, lo que pasa es que ese es en el en vivo. Después claro, viene el postdebate, y en el postdebate es donde Ariel tiene en este momento el control, digamos, de alguna otra manera, ¿verdad? Porque se hizo viral ese espacio. Totalmente. Durante el en vivo empezó ya a picar mucho, sí, pero el efecto postdebate no está acá. Esto es de las menciones en vivo, ¿verdad? Las 3 horas de debate. Este es lo que estaba pasando en caliente ahí en redes sociales. Para cerrar este espacio, le voy a pedir a Argentina y a Mario que me ayuden con un detalle. Usemos, por favor, enseñémosle a los costarricenses que nos están viendo los resultados de la encuesta del CIEP. El de presidencial, por favor, pongámoslo primero para ver. Esta es la última encuesta del CIEP antes de elecciones. Esta es la última encuesta. Y para la metodología que aquí me están diciendo, es que ustedes nunca dicen a cuántos se entrevistaron. Con mucho gusto, vea. El CIEP entrevistó a 1.501 personas. 1.501 personas en ese ejercicio. Se hizo por teléfono. Aleatorio, sí. La tasa de rechazo fue de 8.64%. El margen de error es más menos 2.5 y el nivel de confianza el 95%. Ahí está. Los indecisos pasaron de 45, 32 hace una semana, 25.9 hoy. Laura Fernández 30, 40, 43,8, subió 3.8 en una semana. Álvaro Ramos 8, 9.2. Claudia Dobles, que creció un montón según el CIEP, 4, 5, 8.6 y está en empate técnico en segundo puesto con Álvaro Ramos. ¿Qué les parecen estos resultados? Argentina, si quieres. Argentina, vos, por favor. Lo primero es decir que, bueno, no lo dice el CIEP, lo dicen las personas que el CIEP consultó. Para ser precisos en el tema, ¿verdad? Es una buena precisión, es una muy buena precisión, importante. Dice, ¿verdad? Sí, es una buena precisión. Las encuestas no son instrumentos predictivos. O sea, no tenemos una... No es que pegan. Además, tampoco. No es que si la encuesta no pegó, no pega. No tienen por qué pegar. No, porque no están diseñadas para eso. A ver, claro, no hay una bolita de cristal para decir, sí, mira, es que lo que va a pasar el domingo. No. Lo que mide, aunque a la gente le canse, aunque la gente diga, sí, es que siempre salen con lo mismo, es una fotografía de un momento específico. O sea, si a mí me preguntan hoy qué quiero comer, puedo decir X cosa, no sé, qué sé yo, pasta, pero resulta que si me lo preguntan mañana puede ser que no quiera pasta y quiera otra cosa. Lo mismo sucede con las preferencias electorales, partidarias, que puede ser que haya visto el debate ayer y que no está medido en la encuesta de hoy, por cierto, pero que haya visto un debate y que me haya convencido una persona que no había considerado entre mis alternativas. O por el contrario, que haya visto a una persona que era la que yo quería apoyar y que diga, en este debate no funcionó, y eso haga cambiar la intención de voto. Lo que sucede con una encuesta como el CIEP es que captura precisamente esa emoción o esa intención en ese momento específico, que aunque quisiéramos ver siempre el voto
desde un punto de vista racional, lo cierto del caso es que no lo es, ¿verdad? Aún a pesar de que quisiéramos que todas las personas nos sentáramos y analizáramos y evaluáramos, eso no lo hace. Juega mucho la emoción, juega mucho el sentimiento, y por eso es que estas variaciones a veces se producen. Hace una semana conversábamos precisamente de los datos de la encuesta y había cerca de un 70% de personas que decían que no había nada definido y que todavía las cosas están por cambiar. Entonces, ¿desde dónde yo veo estos datos? Como un instrumento, un insumo que le puede servir a los equipos de campaña, sea lo que puedan hacer en estos últimos días, para afinar sus estrategias, que es lo que hemos venido diciendo. Ahora también lo conversábamos fuera de cámaras, desde hace cuánto tiempo venimos diciendo cuáles son los escenarios, cuáles son las posibilidades, y ciertamente a hoy, según los datos que el CIEP nos comparte, hay una certeza, no certeza, hay un escenario que es probablemente más favorable a la candidata oficialista que lo que pueden tener los otros. Claro. Que hay crecimiento que tienen algunas candidaturas y también otras que se desinflan, ¿verdad? Que nos permite entender que esto se está moviendo. ¿Qué tanto se va a mover de aquí al domingo? No soy capaz de predecirlo, la encuesta CIEP tampoco lo dice, sino que todavía hay personas que están ahí indecisas, otras que podrían cambiar también de votar, incluso aquellas que dicen o que manifestaron que iban a votar probablemente tampoco lo hagan, ¿verdad? Ese ejercicio es lo que nos permite medir instrumentos como este. No son de carácter predictivo, no son un dato definitorio, o sea, no son sentencias ya firmes establecidas, sino que nos permite ver un momento en el que las manifestaciones o expresiones políticas de las personas se pueden configurar de esta manera. Mario. Yo diría que hay que sacar varias conclusiones. Primera, noticiosamente, yo creo que lo importante es que hay dos candidaturas que crecen más allá del margen de error. Una, doña Laura, eso lo pone en una intención de voto teórica de 44%, ya está, ya puede uno empezar a preguntarse si ese umbral le alcanzaría para ganar en primera ronda. La otra es doña Claudia, que empata técnicamente a don Álvaro, ¿verdad? Y ahí hay que hacer como dos conclusiones. Bueno, el oficialismo, eso es una tendencia que se ha venido dando, viendo los números, ¿verdad? De octubre, en octubre doña Laura tenía una intención de voto de 25% y ahora tiene 44%, 18 puntos. Si uno ve la caída de indecisos, el oficialismo ha capturado aproximadamente el 65% de los indecisos durante ese periodo, ¿verdad? Incluso en el indeciso tardío, que es de esta semana, que cayó 6 puntos, doña Laura capturó 3.8. En el indeciso tardío el oficialismo está teniendo buen rendimiento. En la oposición ocurre dos cosas que uno creo que tiene que ver. Primero, aunque suben, la suma de los crecimientos individuales de doña Claudia y de don Álvaro es 4.8, pero el crecimiento total de la oposición anda como por 2.3. Claro. O sea, lo que hay ahí es un reordenamiento. Sí, que se roban entre ellos. Que en mi lógica, de lo que estoy viendo, esto es una hipótesis, ¿verdad? Doña Laura está emergiendo como una candidatura en aceleración, don Álvaro estancado, crece dentro del margen de error, y don Ariel cae, ¿verdad? Entonces, yo creo, esta es mi hipótesis, que hay un reordenamiento de la centroizquierda donde están empezando a priorizar viabilidad electoral encima de la afinidad de si soy más de don Álvaro o más de don Ariel. Perdona, Mario, y es además en una viabilidad que por un lado les lleva a hacer esa consideración de quién podría tener más viabilidad para ir a una segunda ronda con opciones, ¿verdad? La presidencia de la República, y la otra opción es la viabilidad en cuanto a las diputaciones, que el Frente Amplio baja en la intención de voto para presidencia, pero sube en la intención de voto para las legislativas. Me queda un minuto, a mí me gustaría quedarme aquí toda la tarde, pero Mario.
Nada más, hay que fijarse en el padrón, porque Argentina tocó el tema de la participación, que es importante, Randall. Esa intención de voto de doña Laura representa 31% del padrón. Si no sumara un solo indeciso más, se quedara en eso, por eso es tan importante cuando Argentina, Cristian y yo decimos, le habla a su base, le habla a su base. Si conserva esa base y se repite el escenario de participación de hace 4 años, que era el 60%, eso equivaldría al 51% de los votos válidos. Entonces, eso nos ayuda a ver por qué las estrategias en debates, por qué las estrategias en campaña. Mario, Argentina, Cristian, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes que por supuesto nos acompañaron. Tendremos y tenemos muchas sorpresas para ustedes en los próximos días, incluso el sábado, el domingo y por supuesto la noche electoral. Gracias por estar con nosotros.